Entonces, la dinámica que hemos venido llevando y cumplir con el horario que tenemos establecido para esta gran charla. Hoy estamos enfocados en el tema de bioseguridad empresarial con el COVID-19, con este gran factor que nos está afectando a todos, cómo abordar las nuevas medidas obligatorias de forma efectiva. Y tenemos, pues, obviamente, a uno de nuestros grandes aliados y afiliados, que es Bureau Veritas, entidad que prácticamente se especializa en todos los temas de calidad y el que califica todas las normas de calificación que tenemos que cumplir para poder llevar los estándares en este nivel de competitividad en el que estamos. En esta oportunidad quisiéramos pues darle la bienvenida, primero pues agradecerle a Luis Martínez, quien está encargado de la oficina pues acá en Barranquilla. Damos también la bienvenida a nuestros amigos de AmCham que están aquí en Barranquilla, en Cartagena y de Santa Marta. La verdad es que esta es una oportunidad espectacular que estamos teniendo y tenemos como invitada especial a Rocío Gámez, quien es la consultora auditora de Bureau Veritas, docente en sistemas integrados de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, con 20 años de experiencia en todo lo que es gerencia de proyectos para el diseño, implementación, mantenimiento y mejora en los sistemas de gestión empresariales y gerencias de las BPOs. Es especialista en sistemas de gestión, gerencia de salud ocupacional, también es MBA de alta dirección, certificada como auditora líder en todas las certificaciones ISO 9001, la 45001, la 14001, de manera que estamos con realmente una mega experta en todos estos temas que tienen que ver con la calidad. Y pues, ¿quién mejor que Bureau Veritas podernos hacer a nosotros compartir todas estas experiencias y todas estas experticias que debemos conocer en todo este ambiente del COVID-19 que hoy realmente nos cambia toda la estructura y nos ha hecho repensar y redireccionar todo lo que está pasando alrededor de nosotros y de nuestras empresas. Entonces, Rocío, no siendo más, vamos a iniciar. Tenemos en este momento ya un registro de 74 participantes y pues queremos darte la bienvenida a nombre de la Cámara Colomboamericana y de todos sus afiliados alrededor de Colombia que también estén vinculados a esta charla. Bienvenida, Rocío. Mafe está tras bambalinas, tras cámaras. Ella estará supervisando pues todo lo que nos está pasando en cámaras y en caso de necesitar, por favor, si hay alguna consulta, alguna pregunta, está el chat para poder consultarla o también comentarles a todos que la sesión queda grabada y que podemos compartirla posteriormente. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias, Vicky. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio Colomboamericana por permitirnos este espacio técnico, ¿no?, que hemos querido estructurar entre las partes y aprovechando, digamos, estas alianzas que en adelante se tienen que fortalecer en el país, digo yo, para poder salir adelante como en esta coyuntura tan especial que estamos viviendo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos específicos de esta charla? ¿O a dónde la vamos dirigiendo? A ver si voy corriendo la presentación. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, veo la presentación. La estamos viendo. Sí, la estamos viendo. Sí, claro. Okay. Rocío, estamos llegando al tope de 95 participantes. Bueno, bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Es que me corra la presentación acá. En un segundo. No te está escuchando nada. Ok, ya, disculpe, fue un tema técnico acá. Bueno, ¿qué tenemos en nuestro contenido que hemos preparado, digamos, de manera conjunta? Vuelvo y les repito, en nombre de Bureau Veritas, muchísimas gracias por este espacio técnico. Esperamos que sea de toda utilidad
para todos ustedes empresarios que están con nosotros conectados. Vamos a tratar 3 temas en este corto tiempo para tratar de sacarle el mejor de los provechos. Vamos a mirar en medio de esta situación de emergencia que tenemos, qué lugar tiene la seguridad y salud en el trabajo durante y después de esta pandemia por COVID-19, ¿sí? ¿En qué quedamos? ¿Dónde nos debemos situar para poder avanzar? Vamos a mirar el contexto de la reglamentación vigente en materia de acciones de contención ante el COVID-19. ¿Por qué es importante enmarcarnos allí? Porque han salido muchas reglamentaciones, muchas medidas de contención, en las cuales lo primero que tenemos que hacer como empresarios en este momento y como empresas clientes es realmente conocemos esa reglamentación, sabemos a dónde le estamos apuntando, serán eficaces para de esa manera también podernos hacer hacia el interior de las organizaciones como una evaluación de qué tanto estoy comprendiendo estas medidas de contención para poderlas implementar. Y por último vamos a hablar del sistema de evaluación de la seguridad, la bioseguridad COVID, cómo puede ser implementado en las organizaciones y cómo podríamos acompañarlos en ese sentido. Tengo un poco de problemas, está lento para pasar la presentación. Tema del... Bien. Este es el momento en que las organizaciones tenemos, o los empresarios tienen que actuar con mucha responsabilidad, ante todo, ¿sí? Mucha responsabilidad de entender qué necesitamos hacer, cómo lo tenemos que hacer, con mucha disciplina una vez seamos conscientes de qué es lo que tenemos que implementar en las organizaciones, promoviendo el autocuidado porque no hay barrera de contención que sirva si las personas, los trabajadores, los directivos no son conscientes de la implementación de estas medidas de prevención. Y por último, con mucha solidaridad. Si la invitación en este momento es quien tenga las mejores prácticas, debemos buscar espacios como estos para compartirlos y poder avanzar. Tengo un poco de inconvenientes para avanzar la presentación. Permítanme un segundo. Felipe, es que no me pasan las diapositivas. Mafe, no me están corriendo las diapositivas, entonces voy a continuar la charla. Dale, Rocío, no te preocupes. Vamos avanzando. Cuando funcione nuevamente, las compartimos por donde las dejaste. Exactamente. Ok, sí, me disculpo, pero no sé si es un tema de conexión, pero no rueda la presentación. Bien, nos encontramos actualmente en qué escenario, ¿no? Tenemos una economía muy dependiente hoy día en el país, muy dependiente de las actividades que requieren contacto con las personas. Eso es digamos, una de las grandes coyunturas que tenemos que enfrentarnos. Casi toda nuestra economía, nada es virtual, todo tiene que ver con actividades que tienen contacto con las personas. Hay un desconocimiento o poco interés, no sé si es desconocimiento o poco interés de esas medidas de contención que se deben tener en cuenta para evitar la propagación de este virus COVID-19. Hay una permanencia en el tiempo, digamos, el virus está presente, el virus no se ha ido, no hay una vacuna cercana, o sea, digamos que no se ha logrado avanzar en el ritmo que uno quisiera en la elaboración de una vacuna efectiva contra la prevención de este COVID-19. Tenemos unas pruebas diagnósticas que se están haciendo, digamos que no en la cantidad suficiente, y no tanto que no tengamos la cantidad suficiente de pruebas, sino que los resultados de las mismas están llegando de manera tardía. Entonces, digamos, eso también es una situación donde a veces hace que la información que nosotros tengamos no sea la realmente confiable en cuanto a estadísticas, en cuanto a que si tenemos más casos sospechosos, menos casos, gente recuperada. Entonces, eso es una debilidad coyuntural también en este momento. Hay una debilidad generalizada de los planes de emergencia. Entendamos que estamos en una emergencia por una pandemia.
y no estábamos preparados y seguramente aún nuestros planes de emergencia no están dando el viraje necesario para darle continuidad a una operación. Rocío, disculpa que te interrumpa, ¿puedes enviarme la presentación? Y Sí, claro. yo te apoyo compartiéndola por acá, no te preocupes. Ay, bueno, te agradezco mucho. Si no sé por qué Tranquila. caso. A ver, ahora sí corre. Ok, listo. Ok. Bien, yo creo que ya superado el problema técnico. Hay cosas más importantes que el problema técnico. Bueno, les agradezco su paciencia. Bueno, en este momento nos quedamos en que estábamos ante un estado de emergencia debido a la pandemia por coronavirus, ¿cierto? Y aparecen los empresarios en este momento como ese conflicto ético, eh, ético a mediano plazo entre la productividad y la salud, ¿cierto? Entonces, ante eso, digamos, uno empieza a ver las organizaciones en las que he tenido la oportunidad de acompañar o hemos tenido la oportunidad de acompañar, es que muchas organizaciones se encuentran en jaque, pues no se anticiparon al impacto de esta pandemia en su continuidad de negocio, especialmente cuando empezaron todas las acciones de cierre de fronteras, de mercados, el confinamiento y aislamiento social, obviamente que pusieron como los gobiernos, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Como les vuelvo a retomar, ¿en qué escenario nos encontramos en este momento? Mucha economía dependiente de actividades de contacto directo, ¿sí? Tenemos la construcción, la manufactura, la agricultura, o sea, hay muchas cosas que tienen contacto directo con las personas. Desconocimiento o poco interés por aplicar las medidas de contención. De pronto en el fondo pensamos que esto no iba a ser tan grave y nos quedamos como ahí, como en stand-by, porque las medidas salieron desde febrero. De hecho, desde el año pasado empezaron a salir medidas de prevención. El virus, digamos, permanece en el tiempo y sus dinámicas de interacción aún no las conocemos muy bien, solo sabemos cómo se propaga y digamos que todavía está la incertidumbre si está en el aire, si solamente es por contacto con las gotículas de las personas que estornudan, ¿sí? Si son los asintomáticos o los sintomáticos, en fin. Las pruebas diagnósticas y los resultados están siendo tardíos, ¿sí? Ni tenemos muchas pruebas y las pruebas que se hacen, los resultados llegan tarde y escucha uno en una que otra noticia, ¿sí? Que también hay que saber filtrar mucho el tema de las noticias, que muchos de los resultados no tienen como la confiabilidad, ¿no? Hoy en día entonces que le dio positivo, que mañana le da negativo, eso nos pone en unas aguas, en unas arenas movedizas para tomar decisiones de país. Demora el desarrollo de una vacuna global, si bien han habido avances, todavía no tenemos nada y mientras no haya una vacuna, el virus está presente y hay que tener muchísima prudencia con arrancar las operaciones sin prevención. Hay una debilidad generalizada en los planes de emergencia, eso fue un hecho, porque estamos en estado de emergencia y no pudimos como anticiparnos y de hecho creo que tampoco hemos virado como nuestros planes de emergencia para la continuidad o para cuando se nos vuelva a presentar un evento similar. Tenemos un aislamiento obligatorio, colaborativo e inteligente que nos ha propuesto el gobierno, que habíamos quedado que lo empezábamos ahorita en el 27 de abril, y ayer el gobierno nos anuncia que no, que vamos a dar un compás de espera, vamos a ir hasta el 11 de mayo. Nos dan como una gavelita más de 2 semanas más para que como organizaciones nos anticipemos a cómo vamos a abordar esa cuarentena inteligente. En ese escenario, pues, nos encontramos. ¿Están escuchando? Sí, ahí sí la Sí, escuchamos. estamos escuchando. Sí. Sí, claro. Sí. Sí. Antes de tomar las medidas preventivas, es importante que recordemos, y la verdad que no está de más, es cómo se hace la propagación del virus, ¿sí? Eh,
María Fernanda, definitivamente no me corre la presentación. Listo, Rocío. Yo te la envío. Deja de compartir la pantalla, no te preocupes, ya yo la voy a compartir para que tengas el audio tranquila y me vas comentando por dónde la voy pasando. Listo. Rocío, que estoy en el escenario actual donde estabas conversando. Ok, sí, ahí quedamos, ahí quedamos. Muchísimas gracias, María Fernanda. El siguiente, por favor. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo? Creo que todos los que están participando seguramente, no sé si son los responsables del tema en la organización, y si no son los responsables del tema, seguramente son las personas que toman decisiones o que están interesados en tomar decisiones al respecto. Como consecuencias en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo tenemos las siguientes. Siguiente, por favor. La identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo que se documentó en algún momento en las organizaciones se ha quedado, pues digamos, desactualizada. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar ese riesgo biológico si lo teníamos presente en este momento en la organización, cómo lo estábamos gestionando, y si no lo estábamos gestionando, es el momento de incluirlo. Tenemos una actividad en muchas de las organizaciones que nos lleva a evaluar otro tipo de peligros, identificación de riesgos, es que muchas de las empresas enviaron sus trabajadores, la gran mayoría, a hacer teletrabajo o a hacer trabajo en casa por esta medida coyuntural. Es por eso importante que ustedes, digamos, desde la gestión del riesgo y la prevención, evalúen esos peligros y riesgos a los que su gente está expuesta una vez se enviaron a la casa a hacer ese trabajo. Digamos, cuando se nos desactualiza esa matriz de peligros y riesgos, se nos queda sin columna vertebral el tema de lo que es la gestión de los riesgos de seguridad, salud del trabajo, y uno de esos es el riesgo biológico que tenemos en este momento que afrontar con todas las medidas de contundencia. Se nos quedó desactualizado ese tema de peligros y riesgos en las organizaciones. Se nos quedó desactualizado todo ese tema de la identificación de los requisitos legales aplicables. Y sea este el espacio para llamarlos a todos a hacer una identificación disciplinada y juiciosa de todas esas reglamentaciones que han salido al lugar, que hoy las vamos a ver, digamos, en este espacio, como son las circulares que ha emitido el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Departamento de la Función Pública, el Ministerio de Transporte, circulares unificadas, circulares conjuntas que han emitido ellos, donde debemos identificarlas para nuestra organización y nuestra aplicabilidad, entenderlas y poderlas materializar, ¿sí? ¿Qué otra consecuencia ha tenido esto en las organizaciones? Que no estamos interviniendo otro tipo de riesgos colaterales que se exacerban en una situación como esta, como es el riesgo psicosocial de nuestros trabajadores, el riesgo ergonómico, pues tienen unas condiciones que han tenido que estar adaptando en su casa, ¿sí? Otro tipo de riesgos también, como otras emergencias que se puedan presentar, como ese tema de vigilancia epidemiológica de esos casos que de pronto en alguna u otra de las empresas se están presentando. Siguiente, por favor, María Fernanda. Entonces, digamos, también la consecuencia frente a la seguridad y salud es que los lineamientos en cuanto a las nuevas formas de trabajo, ¿sí? A los que nos hemos obligado, digamos que ese trabajo en casa, no se han establecido con objetividad. Recuerden que en este momento, por una medida preventiva y de contención temporánea, además, ¿sí? Temporal, estamos en trabajo en casa, y luego las organizaciones que tenemos que irnos anticipando ante eso, una vez pasado este tema de confinamiento social y preventivo, tendrán que evaluar las organizaciones si van a continuar con esa modalidad del teletrabajo o del trabajo en casa, pero cuando ya se hace con la modalidad del teletrabajo nos tenemos que ir a regir a los parámetros de la ley 1221 del 2008. ¿Sí ven? Entonces, todos estos temas que estamos abordando hoy son temas que durante la pandemia tenemos que abordar, pero que nos tenemos que ir anticipando. ¿Qué voy a hacer una vez me levante en el tema de la cuarentena y empiece con mis operaciones? ¿Sí? ¿Cómo voy a formalizar el tema de teletrabajo? O si voy a seguir trabajando ya dentro de mis instalaciones, pero con todas las medidas de protección. Otro impacto que tenemos es que los planes de emergencia no incluían nunca
Creo que muy pocos planes de emergencias incluían el escenario de actuación en caso de pandemia, y por eso, digamos, estamos como contra la pared. También encontramos en muchas organizaciones que hay una debilidad en el manejo legal de los vínculos laborales del personal en atención a la pandemia. Entonces, que si se suspendía el contrato, que si se podía modificar el salario, que si le suspendo, que si lo despido. O sea, hay bastante, digamos, casuística a ese respecto. Entonces, son temas que dentro de la planificación para abordar esta contingencia, esta pandemia, el empresario debe tener muy presente ese tema de vinculación, pues el gobierno ha emitido bastante reglamentación muy específica digamos, a este respecto. Y digamos que el tema que nos ocupa hoy es que hay una incipiente y en casos una inefectiva implementación de las estrategias de prevención emitidas por el gobierno, como los protocolos, los procedimientos y todos esos lineamientos. Y digo yo una incipiente y a veces inefectiva porque si no empezamos por el principio de cómo es que qué es lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que eliminar en ese riesgo? Pues difícilmente voy a implementar un buen control. Siguiente, por favor, María Fernanda. Bien, entonces, digamos, voy a lanzar esas 3 preguntas al aire para nuestra audiencia, que ya vamos casi por los 100 participantes. ¿Cuántos de ustedes, empresarios, conocen las medidas de contención al COVID emitidas por las autoridades? ¿Cuántos pueden decir, mire, yo con toda seguridad, yo sé lo que me decía la circular 17 y por qué salió? Yo sé sé qué decía la circular 018 y por qué salió. Sé qué decía y el alcance que tenía el decreto 457, por qué fue emitido. Sí, como en esa cronología de la normatividad que ha emitido el país. Eso es como un examen de conciencia de realmente cuánto conozco y cuánta voluntad he tenido para implementar. La segunda pregunta es, ¿cuántos de ustedes, ¿sí?, conociendo esas medidas de contención, han planificado su implementación? Ah, pues no sé, aquí me piden que tenga un protocolo para notificar los casos sospechosos. Yo ya desde que emitieron esa circular, yo ya tengo la persona, o lo hice, o me preocupé por mirar cómo era que yo iba a notificar un caso si se me llegaba a presentar en mi organización. Y la tercera pregunta, ¿sí?, que esto es como una cadena, ¿no? ¿Cuántos conocían las medidas de contención? ¿Cuántos las han planificado? ¿Y cuántos de ustedes, empresarios presentes y responsables de los temas de gestión de seguridad y salud del trabajo, han implementado las medidas de contención de manera eficaz? Que uno diga, pues, verdaderamente ha sido efectivo el tema de la instalación de los lavamanos a los ingresos de las organizaciones, realmente la gente ha abordado muy bien el entorno laboral de su trabajo en casa, mi productividad, pese a las circunstancias, no se ha bajado porque mantengo contacto con ese personal, está motivado y de alguna manera hemos seguido avanzando en este tema a pesar de las circunstancias. Eso es como un pequeño, pues, digamos, examen de conciencia. Y nuestra cuarta pregunta, ¿sí? Siguiente, por favor, María Fernanda. Es, ¿cuántos de ustedes comprenden cómo se propaga el COVID-19 y cuáles son sus síntomas? ¿Por qué quise traer esta pregunta? Porque digamos que nosotros, mientras no tengamos conciencia, ¿sí?, verdaderamente conciencia, cómo es que se propaga el virus, porque tenemos muchísima información y sabemos que nos lavamos las manos y sabemos que estornudamos con el protocolo, pues así del codo, sabemos que no nos tocamos la cara, los ojos, pero ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que hacerlo? Una vez nosotros realmente comprendamos y todas las personas de la organización lo comprendan, intuitivamente sabrán por qué las barreras de contacto, por qué la limpieza, por qué, digamos, las medidas de biosanitarias. Si no lo entendemos así, simplemente serán medidas y medidas que siempre vamos a buscar, es como la trampa. Ah, yo me lavo una sola vez las manos, pero no me las lavo 2 veces ni 3 veces. No, yo me pongo el mismo tapabocas de ayer. No, yo de vivo entonces me pongo los mismos guantes que me puse ayer, ¿sí? Entonces es cuando empezamos a sacar vivezas para lo que no nos sirve. Entonces, por eso, digamos, quise abordar el sentido de cómo es que se propaga, porque ahí sí los invito a todos a que con la proactividad que nos garantizamos todos los latinos y en especial los colombianos, digamos, hacer esas medidas más eficaces. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente, María Fernanda. El virus no, hasta en este momento, perdóname, el anterior, hasta este momento no se conoce otra manera de contagio, perdón, de propagación, sino es el contacto con otra persona que esté infectada con el virus, a través de las gotículas que ellos exhalan al toser o al estornudar, ¿sí?
Entonces, obviamente que si yo veo que es uno de los síntomas es que una persona tose o estornuda, pues yo de manera intuitiva lo que debo es alejarme de esa persona si esa persona no tiene la protección facial, ¿sí? Entonces, si ella no se quiere poner la protección facial, porque también me he enfrentado o he tenido la situación coyuntural con algunas empresas que las hemos estado acompañando, es que me dicen, Rocío, lo que pasa es que nosotros usamos como todos los elementos de protección, pero las personas entran y salen como Pedro por su casa y no lo hacen. Y yo les digo, entonces ustedes hagan por instinto de conservación el distanciamiento, ¿sí? Acuérdense, nos dijeron, distancias mínimo 1 metro de la persona con la que esté en contacto, porque, digamos, no tenemos el control sobre las otras personas. Pero seguramente si las 100 personas que estamos conectadas en este momento en esta charla, tomamos la conciencia de que el contacto va a ser a través de las gotículas exhaladas por alguien que tose o estornuda, ¿sí? Y esas gotículas me van a caer en una superficie, sea de madera, sea de metal, sea de plástico, ¿sí? Sea la superficie que sea, se van a quedar ahí y que así ya la persona no esté estornudando ahí, pero si pasó por ahí, estornudó y yo me cogí de la baranda, yo me cogí de la silla, de la mesa, ¿sí? Y eso que yo cogí al tacto no se me va a entrar por la piel, sino entonces yo me acerqué las manos a la cara, a la nariz, a la boca, ¿sí? Me arreglé el cabello, que tenemos la costumbre las niñas de arreglarnos el cabello todo el tiempo. Entonces, al tener ese contacto con la superficie contaminadas, ¿sí? Nos tocamos nariz, boca y empezamos y le damos la entrada al COVID-19. Con que a ustedes se les quede, digamos, muy, muy en su esencia, que el contacto es a través de esas gotículas y que eso puede infectar las superficies y que las superficies, si yo las toco, entonces vengo a tocarme la cara, entonces empieza a tener sentido todas las medidas de contención y de prevención. Empieza a tener sentido lavarse las manos. Empieza a tener sentido ponerse la mascarilla facial cuando corresponda. Empieza a tener sentido el distanciamiento social, ¿sí? La distancia, no nos estamos aislando, tenemos que guardar la distancia. Empieza a tenerles sentido los protocolos excesivos de limpieza de las instalaciones, de los equipos, de los elementos de trabajo, ¿sí? Por eso quería, digamos, tocar este tema de primera mano para poder así proceder a explicarles cada uno de los sistemas de contención que está, digamos que, emitiendo el gobierno. Siguiente, por favor. Gracias. Así las cosas, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo corresponde a las... Mari, Bueno, ¿ya me puedes ayudar? aló. Así las cosas en el ámbito de la seguridad, ¿me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Sí, Ok. sí, se escucha. Así las cosas en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo corresponde a las empresas en este momento, ¿sí? Que es el escenario que tenemos, evaluar el riesgo de exposición, ¿sí? Hay que evaluar el riesgo de exposición. Realmente mis trabajadores, ¿qué tanto están expuestos? ¿Sí? Si los tengo en teletrabajo, ¿qué tanto están expuestos ellos en sus casas? ¿Qué tanto están expuestos cuando ellos salen? ¿Será que sí realmente están acatando todas las medidas de aislamiento y contención en sus casas? ¿Sí? Evaluar ese riesgo de exposición y seguir las recomendaciones y exigencias que sobre el particular han emitido los organismos internacionales y las autoridades locales para, para que la continuidad de los negocios sea una realidad a corto o mediano plazo. Solo así tendremos la tranquilidad de volver a abrir las puertas a la operación. Siguiente, por favor. Vamos entonces a empezar a ver el contexto de la reglamentación vigente en materia de acción de contención ante el COVID-19. Siguiente, por favor. Bien, digamos que hice como un resumen de las diferentes circulares que se han emitido al respecto, pero quien es inquieto y disciplinado de las personas que tienen la responsabilidad de aplicar estas medidas en las páginas oficiales del Ministerio de Salud, de Trabajo, de Transporte, siempre están llegando como todas las circulares de primera mano. Tenemos la circular 017, que nos habla de los lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación y respuesta y atención de casos de enfermedad por COVID-19. Esta circular, fíjense que salió antes de que se presentara el primer caso, antes de que dijeran en Bogotá o en Colombia se presenta el primer caso, ya habían emitido esta circular. Seguramente no la leímos o no le pusimos, digamos, la atención necesaria para empezar a implementar esos controles. Posterior, digamos, inmediatamente se reporta el caso ese 6 de marzo y se dice ya tenemos un caso confirmado en Colombia, entonces se emite la circular 018, donde ya no eran los lineamientos mínimos, sino ya eran las acciones
de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas a ese primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. Entonces es cuando ya se fueron con todos. Todo lo que nos habían dicho que eran lineamientos mínimos, en esta circular 18 dijeron, tienen que implementar las acciones, implementenlas, háganlas realidad en sus organizaciones. Salieron, digamos, algunas otras circulares en materia de protección al empleo con ocasión de la fase de contención, en las cuales, digamos, todas las personas administrativas y gerentes, digamos, el nivel gerencial de las organizaciones debieran estar muy empapados de todas estas medidas para obrar, digamos, dentro del marco de la legalidad y también con un poco de blindaje a su organización para tomar las decisiones más acertadas. La circular, digamos que la 022 también nos hablaba de todo el tema de fiscalización laboral rigurosa que están haciendo para que no se tomen, digamos, esas decisiones laborales frente a esta coyuntura, frente a los trabajadores. La circular 24, medidas temporales para la operación del programa de Colombia Mayor. La 025 reforzó algunos temas para no descuidar a nuestros ancianos, porque, pues, digamos, las personas de la tercera edad sabemos que es la población de las más vulnerables que hay, entonces por eso se emitieron esas circulares de manera particular para emprender acciones de protección a ese adulto mayor. La circular 025 nos habla de la capacitación, prevención y elementos de protección de personal de servicios de domicilios, o sí, digamos que de esas personas que estaban muy en contacto con el virus, o los domiciliarios, o el personal de salud. Entonces también hay que estar muy presente de qué tipo de protección personal y qué tipo de capacitación se les debería dar. Y la última, digamos que la circular 027, o no es la última, sino que yo lo que quería ver a presentarles es que hay mucha reglamentación donde se tocan diferentes temas a nivel directivo, a nivel administrativo, ¿sí? Y aquí, digamos, este en particular habla de la prohibición a los empleadores de coaccionar a los trabajadores en tomar licencias no remuneradas. Digamos, todo es un tema de mucho en el ámbito de lo que es la gestión administrativa de los vínculos laborales, de los cuales ustedes están interesados, también tenemos espacios técnicos donde compartimos ese tipo de temas y de casuísticas. Vamos a hablar solamente, siguiente por favor, María Fernanda, o no solamente, sino trajimos al lugar estas cuatro que me parece que tienen unos lineamientos que son los mínimos a seguir y que deben ser muy bien comprendidos por ustedes para abordar esas acciones. Vamos a hablar de la 17, de la circular 17, de la circular conjunta 018, que ya fue emitida por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y la Función Pública, del decreto 457, que si recuerdan ustedes fue el que dijo se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria y llegamos a esta contención, digamos, preventiva. Y una circular conjunta que me pareció muy al lugar traerla, pues habla de todas las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria por COVID-19 para personal que labora en proyectos, ¿sí?, de infraestructura de transporte e interventores, ¿sí? Si bien, pues digamos que se habla de infraestructura de transporte, veo que son muy aplicables para el trabajo de proyectos en general y en especial, digamos, del sector de la construcción, que le está, digamos, el Estado dándole como vía libre para poder iniciar sus operaciones en esa cuarentena inteligente. Entonces me parecieron como al lugar para poder tener herramientas para que ustedes como empresarios activen esas medidas de prevención. Adelante, por favor, María Fernanda. Bien, esta circular 17, ¿sí? Y voy a traer a colación porque esto mismo que dice esta circular lo repite la circular 018. Y una de las cosas que usted como empresario tiene que evaluar, aparte de todo lo que ha tenido que afrontar en esta coyuntura, entre que si pago la nómina, entre que si sigo, entre que si tengo servicios, en que se me fueron los clientes, en que cerré mi oficina, es para usted estar preparado para continuar, o sea, sostenerse en ese tema de continuidad del negocio. Usted tiene que mirar qué tan o sea, qué tipo de exposición tienen sus trabajadores. Y las circulares nos mencionan bien. Su trabajador tiene una exposición directa al COVID-19, tiene una exposición directa, es decir, tiene labores con contacto directo con casos sospechosos o confirmados, y en este momento, digamos, se ha definido que los únicos que tienen ese contacto directo son los trabajadores del sector salud, ¿sí? Por eso, digamos, son el único sector donde se ha conectado como enfermedad o riesgo asociado a su trabajo por las ARLs, ese sector salud. O sus trabajadores, dependiendo de la actividad que realicen, sus trabajadores que tienen una exposición indirecta. ¿Qué quiere decir eso?
que su exposición es ajena a la labor, es incidental, ¿sí? Incidental, no sé, se cruzó con una persona que de pronto esté contagiada con el virus, o es sintomática o asintomática, que también digamos que lo silencioso o lo peligroso de este virus es que hay personas que tienen el virus y son asintomáticas. Nunca sabremos quién lo tiene, nunca sabremos con quién está, con quiénes estamos interactuando. Entonces, por eso extremar las medidas nunca va a estar de más. ¿Sí? Esa exposición indirecta. O hay trabajadores con exposición intermedia, es con contacto o exposición o casos sospechosos confirmados en un ambiente laboral por estrecha cercanía. Eso quiere decir que de pronto, no sé, estamos trabajando en la oficina, ¿sí? Y de alguna manera tengo un compañero que tenía, digamos, sospecha o estaba contagiado con el COVID, no supimos, y como no conservé esa distancia, ¿sí? Es una cosa muy intermedia porque ni estábamos en contacto ni nada, él se contagió en cualquier otro lugar, pero por estar en cercanía conmigo, me pude contagiar, ¿sí? Tengo una exposición indirecta, es intermedio, o sea, no estábamos en contacto con nadie, él de pronto tampoco sabe que está infectado, pero me contaminó. Entonces, lo primero que nos llama la reglamentación es usted evalúe sus trabajadores y por el tipo de actividades que están realizando ahorita, si están en el campo, si están en su casa, ¿sí? Si son trabajadores de exposición directa, si son trabajadores con exposición indirecta o con exposición intermedia. ¿Para qué es importante eso? Para que usted, digamos, tome las medidas del caso, digamos, las extreme, sean más eficaces de acuerdo a la exposición que ellos tienen. Nos pide esta circular desde cuando salió en marzo, que todos los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo en las organizaciones debían actualizarse y que con respecto a toda la gestión, como lo menciona el decreto 1072. Entonces, fíjense desde cuándo nos están diciendo vayan volcando sus sistemas de gestión, de manera que en primera instancia tenga usted identificado sus trabajadores y qué tipo de exposición tiene. Siguiente, por favor. Bien. Desde esa circular que yo digo que fue emitida con unos lineamientos mínimos, sin haberse reportado el primer caso confirmado en Colombia, desde ahí nos decían, usted como empresa, ¿sí? Porque estaba dirigida a todos los empleadores, contratantes, servidores de empresas públicas y privadas, decía que usted debía establecer canales oportunos de notificación de casos sospechosos ante las autoridades, ¿sí? Cuando le dicen a usted que establezca un canal oportuno, generalmente uno como empresario debe ser dentro de la organización, establezca un protocolo, ¿sí? ¿Quién reporta a quién? Si un trabajador se siente enfermo, ¿sí? ¿Cómo le reporta? Si le reporta a su jefe inmediato, si ese jefe inmediato le reporta al de seguridad y salud, si el de seguridad y salud, ¿cómo le notifica, ¿sí? A la Secretaría de Salud? Porque es esa notificación de casos sospechosos para poder tener realmente un verdadero sistema de vigilancia epidemiológica frente a esta aparición de los casos, ¿sí? Entonces, lo primero que nos pedían es tenga un canal de notificación de casos sospechosos, ¿sí? Y obviamente, pues que una vez en su organización se llega a determinar que usted tiene un caso sospechoso o que fue confirmado con COVID-19, usted debe permitir que su organización se tomen todos los procedimientos en los centros de trabajo ante casos sospechosos. Entonces, que si le dicen que pues hay que cerrar el centro de trabajo, que el centro de trabajo hay que darles unas medidas de saneamiento pues específicas, entonces pues usted tendrá que atender a eso. Nos pedía dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos con relación al COVID-19, es decir, a todas estas medidas de contención primaria, al lavado de las manos, al distanciamiento, a la desinfección de las instalaciones, de los elementos de trabajo, ¿sí? Eso porque finalmente ahí nos iban indicando, y se lo voy a explicar un poco más en detalle en la circular C18, qué tipos de protocolos como de limpieza y sanitización y biosanitarios nos estaban pidiendo o nos están pidiendo en esta circular. Debíamos garantizar la difusión oportuna y permanente de los boletines y comunicaciones oficiales al respecto, ¿sí? Que usted como empresario le comunique a sus trabajadores en qué situación está la empresa, qué medidas de prevención se han acogido, ¿sí? Que usted le difunda cómo son los protocolos de lavado de las manos, que si los mandó para la casa, cómo tienen que generar ese entorno laboral saludable en su casa para dar continuidad a las operaciones. Entonces, y de todo esto que nos va diciendo la circular, tenemos que tener como esa información documentada que evidencie que tuvimos la voluntad y que actuamos con responsabilidad y disciplina frente a esos requerimientos.
nos decía también que había que tener atender las orientaciones y recomendaciones y asesorías por parte de la ARL. Imagínense, es el momento de andar de la mano con nuestras administradoras de riesgos laborales en ese tema, porque está bajo su responsabilidad, obviamente, darnos toda la asesoría y capacitación en todo el tema de lineamientos de contención, de uso de elementos de protección. De hecho, salió una circular donde para las ARLs estaban obligadas a dotar al sector salud de todos los elementos de protección necesitados para su labor, y eso fue, digamos, una labor maratónica de 3 días donde tuvieron que hacer entrega, digamos, de esos elementos. El suministro de los EPPs a los trabajadores, ¿sí? Identificar qué tipo de EPP tenía que utilizar, ¿sí? Mínimo la mascarilla, que si se trasladan, que si no se trasladan. Esa evidencia tenía que usted, digamos, tiene que ir dejando trazabilidad de que usted le está suministrando a su trabajador esos elementos. Reforzar las medidas de limpieza, prevención y autocuidado. Entonces, vamos ya en la materialización de esos lineamientos. La empresa tiene que tener su procedimiento de lavado de las instalaciones, de lavado de sus autos, ¿sí? Cuando es una empresa de transporte, o de la limpieza de los equipos, como son los equipos de cómputo, los elementos de oficina, los baños, las áreas comparten de los alimentos en algunas organizaciones que dieron continuidad a su operación. Nos pedía capacitar a los trabajadores en técnicas de lavado de manos, lavado frecuente de las mismas, y un tema bien importante, suministrar jabón u otras sustancias desinfectantes, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes suministraron esos elementos? ¿Sí? Han tenido como la responsabilidad de inclusive llegar de pronto a las casas de sus trabajadores esos elementos o ese suministro de jabón y desinfectantes para que ellos tengan esas medidas de bioseguridad que corresponden? Mantener limpias las superficies de trabajo, ¿sí? Bien, si los tengo en mi oficina, entonces procurar siempre que todo esté en perfecto estado, y si no, dar las indicaciones para que dentro de sus lugares de trabajo ese sea un lineamiento por parte de ustedes los trabajadores, de ese aseo de las manos, de esa desinfección de su área de trabajo, y exigir a los trabajadores, obviamente, no compartir los EPPs. Yo trasladé los requisitos así tal cual, o sea, digamos, esto no es una interpretación de un consultor o una interpretación que se le da, sino tal cual lo decía la circular desde antes que apareciera el primer caso confirmado en Colombia. ¿Qué nos dijo entonces la circular 018? Para ir enfatizando un poco. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Aleja, sí te escuchamos. Bueno, bien. Sí, está perfecto. Siguiente, por favor, María Fernanda. Gracias. Ya entonces, cuando le estaba comentando, ese circular 017 salió antes de que se presentara un caso. Apenas apareció un caso confirmado aquí en Colombia, esa circular 18 nos dijo, ustedes ya tienen que implementar las acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas a ese primer pico epidemiológico que íbamos a tener. Y esas acciones que nos dio en esa circular, ¿sí?, son complementarias a las impartidas en la circular 017, por eso digamos que no los voy a volver a retomar, sino eran complementarias, ¿sí? Son circulares que la verdad no tienen más de 2 o 3 páginas, que yo los invito a que las revisen con toda la disciplina. ¿Qué nos decía? Usted, a partir de ese momento, usted tiene que informar inmediatamente casos sospechosos, ¿no? Esta circular es especialmente aplicable, o de hecho son aplicables en ambientes laborales principalmente, ¿sí? Si usted tiene un ambiente laboral, usted lo primero que tiene que asegurar es que se informa inmediatamente de los casos sospechosos, ¿sí? Entonces, si usted no tenía definido el protocolo de cómo era que le iba a informar, seguramente cuando se le presente se va a hacer bolas, porque pues no a quién les notifico, dónde tengo el teléfono de la secretaría, en qué formato lo registro, qué debo esperar, qué hago con mi trabajador mientras confirman si es sospechoso o no. Usted debería inmediatamente promover el lavado frecuente de manos y desinfección de puestos de trabajo. Inmediatamente usted debería suministrar a sus trabajadores información clara y oportuna sobre las medidas de prevención. Uno no se las inventa, la OMS tiene cualquier cantidad de boletines, de cartillas, de guías en su página oficial, de las cuales, digamos, nada tiene derechos de autor. Ustedes pueden tomarlas y replicarlas en sus organizaciones. Establecer canales internos de reporte de los casos sospechosos por parte de los trabajadores, e impartir inmediatamente la capacitación en prevención a personal de salud, aseo y limpieza principalmente. Generalmente en todas nuestras organizaciones tenemos personal de aseo, aunque sea una señora, 2 señoras, 3 personas,
¿sí? Tenemos personal de vigilancia, también es un personal al que permanece en nuestras instalaciones, pese, digamos, en esta coyuntura, hay que impartir y compartir estos lineamientos de prevención con ellos, y obviamente el personal de salud por su contacto directo. Nos enfatizaba nuevamente que se hicieran efectivas, porque en la circular 17 nos hablaba de estas medidas temporales, ¿sí? Pero aquí en la circular 18 ya nos dice, haga efectivas sus medidas temporales con respecto a la gente. Autorice el teletrabajo, adopte horarios flexibles, disminuya el número de reuniones presenciales, dé la instrucción de que se eviten lugares con aglomeraciones, ¿sí? Entonces cada empresario se sitúa en su realidad, ¿sí? Puede mandarlos todos para la casa, entonces, bueno, puede aplicar algunas medidas, pero los que no, los que tienen que permanecer en las instalaciones, ¿cómo estoy haciendo para promover que no se me aglomeren en el espacio de trabajo, que tengan una distancia de mínimo 1 o 2 metros en su centro de trabajo para evitar ese contagio? ¿Cómo les estoy dotando en la mañana de sus elementos de protección? ¿Cómo me aseguro de su recambio? ¿Cómo me aseguro de que sus baños que están utilizando tengan como todos los elementos de limpieza necesarios para esas medidas higiénicas? Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que nos han pedido, ¿sí? Es lo mínimo, lo intuitivo. O sea, si el virus se propaga por contacto de gotículas, pues yo me debo lavar muchísimo las manos y protegerme con una mascarilla. Y alejarme de las personas que yo pueda sospechar, no, que evidencien síntomas, ¿sí? Y los síntomas, la tos, el estornudo, se supone que se inicia como con una gripa muy leve. Entonces, usted por instinto de conservación, si su compañero de trabajo presenta una gripa leve, pues primero que él debe quedarse en la casa o en su defecto debe usar todas las medidas de contención. Siguiente, por favor. Gracias, María Fernanda. Bueno, este decreto 457 del 22 de marzo lo emitió el Ministerio del Interior y fue cuando nos impartieron todas las instrucciones en virtud de esta emergencia sanitaria, ¿sí? Generada por la pandemia y que hablaba de todo el tema del confinamiento, del aislamiento preventivo y del mantenimiento del orden público. Hasta ahora lo hemos sorteado más o menos bien, digo yo, y ni también porque ustedes saben que hay unos cinturones de pobreza en todas las ciudades, y que nosotros nos consideramos privilegiados, pues porque no estamos allá en esas situaciones en las que están ellos. Un mes después de este confinamiento preventivo, este elemento preventivo, aún digamos todos, algunos, la mayoría somos muy privilegiados, pero hay gente que ya está teniendo hambre, ¿sí? Y que está manifestándose y que está solicitando mucha ayuda y mucha solidaridad, no solo del gobierno, sino, digamos, de las empresas o de todas las personas que puedan colaborarles, porque el aislamiento va hasta cuando el hambre resiste. ¿Sí? Ya cuando, digamos, hay hambre en los trabajadores o en las personas que ya ni trabajo tienen, entonces por eso también aquí en este decreto hablaban ese tema de mantenimiento del orden público. El aislamiento nos habían dicho que era el 25 de marzo al 13 de abril y nos acaban de decir que es hasta el 11 de mayo, ¿cierto? Entonces seguimos ahí, en stand-by, pero el aislamiento no quiere decir que nos quedemos con los brazos abajo. Miren todas las cosas que ya como empresarios debemos ir abordando para cuando el día que levanten un poco el telón, nosotros podamos decir, vea, yo con toda seguridad, yo ofrezco un ambiente laboral seguro y un espacio y un ambiente de servicios, ¿sí? Porque finalmente voy a ofrecer mis servicios en un ambiente seguro para mis clientes. Entonces, en la medida que nosotros tengamos podamos brindar esa seguridad tanto a los usuarios de nuestros servicios como a nuestros trabajadores, creo que daremos un paso más rápido que cualquier otro para poder continuar con nuestros negocios. Nos hablaban en este decreto de cómo se ejecutaba la medida de aislamiento, las 34 actividades o personas que podían estar, digamos, desplazándose en este tema de confinamiento, la garantía de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, es decir, pues como les estaba comentando, permiten el derecho de circulación de personas en 34 casos o actividades de manera específica. Vaya, revise los cuáles son los 34 casos, ¿sí? Y resulta que nosotros a veces somos muy, no folclóricos, y disculpen que utilice esa palabra, pero a veces, digamos, por querer seguir con el trabajo, ¿cierto? En ese conflicto que tenemos en que, bueno, es la economía o es la salud, entonces yo no puedo seguir perdiendo plata. Entonces nos apegamos a cualquiera de esas actividades para decir, no, yo voy a seguir saliendo, pero salgo sin ninguna precaución. Entonces, lo que nos convertimos son en vectores, ¿sí? En elementos peligrosos que estamos circulando, pero nos creemos que tenemos como todo el aval
de hecho por decreto, de que no, yo entonces voy ahora a decir que es que hago una actividad por plataforma virtual y que solamente abro mis puertas para entregar productos, qué sé yo, me invento cualquier tipo de artimañas para permitirme de alguna manera circular sin ninguna precaución. Bien, el tema de movilidad, nos hablaban del tema de movilidad, como digamos, el uso del transporte, la suspensión del servicio de transporte doméstico por vía aérea, decisión que se toma de manera tardía, desafortunadamente, por lo menos en la ciudad de Bogotá, de manera tardía, y a partir del 25 de marzo hasta el 13 de abril, pues el gobierno anuncia que seguirá, digamos, cerrada, suspendido este servicio de transporte, porque imagínense que pues esa fue la puerta, la gran puerta de ingreso de todas estas personas con posible contagio de este COVID. La prohibición de consumo de bebidas embriagantes, ¿sí? Se siguen vendiendo, pero pues no se pueden consumir en los espacios públicos. Todas las penalidades con respecto a la inobservancia de las medidas, que es bueno que como empleadores tengamos presente, y toda la vigencia, digamos, desde cuando aplicaba este decreto, pues está escrito aquí en esta reglamentación. Lo traigo en colación porque hay temas muy específicos de conducta de los empresarios y de sus trabajadores. Si usted está dentro de las 34, digamos, de las 34 casos o actividades que de manera específica le permiten la circulación en esta medida de aislamiento, yo le invito a que por favor extreme sus medidas de mitigación de este riesgo de exposición. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Y esta circular 03, pues la verdad también la traje porque me parecía muy al lugar, que uno dice, bueno, y si voy a reactivar el sector de construcción, ¿sí? Y algo específico sobre la construcción no hay, pero me pareció que esta era como la más cercana porque era construcción, proyectos para personal que elabora en proyectos de infraestructura de transporte, ¿sí? Entonces, tiene como siete artículos donde nos habla el primero de la higiene personal e interacción social, ¿sí? ¿Qué se le debe exigir a su trabajador? Cómo se manejan las áreas, los horarios y los turnos de trabajo en cuanto, digamos, en los procesos de operación, de construcción, de administración, en cuanto al transporte y movilización del personal, cuando se va a hacer transporte de carga, cuando, digamos, cómo vamos a manejar todo el acceso del personal a las obras, a los frentes de obras, cuántas personas máximo deben permanecer en obra, qué precauciones se deben tener. Entonces yo como les digo, este espacio es muy cortico, pero lo que queríamos era por lo menos connotarles esa inquietud y esa responsabilidad para que ustedes ahonden o puedan tomar o echar mano a temas que ya están de alguna mente reglamentados. El control de emergencias en incidente de salud, también hay un artículo específico de esa circular que nos habla de ese tema. En cuanto al recurso humano de apoyo en obra, nos dice que tenemos que tener una persona, obviamente, con competencia en el ámbito social, ambiental, en seguridad y salud del trabajo, especialmente con licencia en salud ocupacional, para que haga esa gestión de ese riesgo, ¿no? Ese riesgo latente que está ahí, ese riesgo biológico, el riesgo mecánico, todo lo demás que se circunscribe en las actividades del trabajo, las medidas preventivas para el personal que visite los proyectos. Entonces es completamente aplicable, porque sí, muy resguardaditos los que estamos allá en la obra, o los que están allá en la obra, y de pronto llega la interventoría, o llega el visitante, o llega el dueño del proyecto, y también hay esas medidas preventivas con respecto a ese personal que hace visita. Un artículo también aparte en cuanto a las charlas y capacitaciones, especialmente en qué temas y cómo se deben abordar. Otras medidas que, digamos, esta circular sí es un poco más extensa y más detallada, nos habla de las zonas de aislamiento, el seguimiento que se le debe hacer al personal, de la manipulación de las herramientas de trabajo y de todo el tema de información, divulgación y socialización. Digamos, en un marco general, si ustedes quieren más información, ahí tengo como el link de la página en que consulté como toda esta reglamentación, el link es de los ministerios de salud, hay un micrositio que es el COVID, entonces ahí pueden acceder a todas estas circulares. Y ya digamos para terminar, este era como todo el marco legal donde digo, no hay que, digamos, hay que precisar estos lineamientos que nos han dado para mirar cómo los implementamos de manera eficaz. O sea, los lineamientos ya están, ¿sí? Ya volvimos hoy a entender la manera como se propaga. Siguiente, por favor. En este sentido, digamos, ya se han, digamos, estructurado servicios frente a ese sistema de evaluación de la bioseguridad COVID-19. Siguiente, por favor.
Ok, sí, la circular conjunta 0. Ahorita que hablamos de esa circular conjunta, sí, señor. Ese sistema de evaluación en bioseguridad COVID-19, digamos, es un servicio que nosotros hemos sido, digamos, afortunados en el sentido de que lo estamos implementando ya con la empresa Metro de Medellín, que ha sido digamos, una de las empresas abanderadas en este tema de continuidad del negocio en un ambiente seguro. Este sistema de evaluación lo ofrece Bureau Veritas y la idea es dar como una especie de aseguramiento para la continuidad de negocio, evaluando todo su sistema de bioseguridad. ¿Sí? ¿Desde dónde lo evaluamos? Digamos que el objetivo del servicio es hacer una solución que genera confianza en momentos de crisis, ayudando a verificar y controlar la gestión de los procesos, asegurando la continuidad de los negocios en los diferentes niveles de la cadena y de acuerdo con los requerimientos definidos por la ley y las organizaciones frente al COVID. ¿Sí? Siguiente, por favor. Digamos que el servicio se estructura primero como en una evaluación de los, digamos que incluye un tema en entrenamiento de marco legal, en una documentación, ¿sí? Donde evaluamos, digamos, la suficiencia de los protocolos que ustedes tienen. Si no tienen los protocolos, se los ayudamos a elaborar y hacemos una socialización a todos sus trabajadores o a todas sus partes interesadas una vez que, digamos, ya tengamos como todas estas medidas de contención documentadas y acordadas con ustedes, hacemos ese tema también de socialización. Siguiente, por favor, y ya terminamos con esto. Siguiente, María Fernanda. Digamos, el servicio también tiene auditorías, tiene inspecciones, tiene control sobre las operaciones, ¿sí? Y la idea es que, digamos que este es como el flujo del servicio, que las organizaciones identifiquen esos requerimientos legales dados por el Ministerio de Salud en las diferentes circulares. También me sonaba la circular 01, tienes mucha razón, digamos que como el espacio era poco, no hablé de esa, pero pues también es una circular importante con respecto al tema del transporte. Las organizaciones documentan implementaban los controles, como les digo, si los tienen, evaluamos esa suficiencia de esos controles que tienen, de esos documentos y protocolos, si no los asesoramos en la construcción de los mismos, se socializan esos requerimientos, el cliente hace el cargue, digamos, de todas sus políticas, las implementas, y nosotros hacemos una auditoría, una inspección en sitio, ¿sí? Donde evidenciamos esa brecha en la eficacia de los controles que se están implementando en la organización y los acompañamos en el cierre de esa eficacia o hacerlos un poco más estrictos, de manera que ustedes con toda confianza puedan ofrecer un ambiente seguro para la prestación de sus servicios. Este servicio está ya a disposición, como les digo, lo estamos haciendo de la mano con todos los contratistas, digamos con el metro de primera mano, el metro de Medellín, y empezamos inicialmente con un equipo, con un grupo de contratistas que ellos consideran como los más importantes en este momento, y luego lo haremos extendido a todos los contratistas que trabajan para ellos. El siguiente, por favor. Digamos, este es el contenido técnico que queríamos mostrarles. Este sistema de bioseguridad ya ha sido implementado este sistema de evaluación de bioseguridad fue implementado ya en Singapur, donde ya empezaron a hacer apertura de algunas de las tiendas de cadena, ¿sí? Y entonces, digamos, ahí están nuestras inspectoras, donde ellas van y hacen evaluación de suficiencia de controles y se emite como una constancia de que allí se garantiza que se apliquen esos controles y que puede ser un espacio seguro para ofrecer los servicios. Les agradezco mucho. Tenemos unos 5 minuticos para escucharles sus preguntas, sus inquietudes. Si quieren cualquier, digamos, otro tipo de aclaración, les dejamos los contactos de Bureau Veritas. En la siguiente diapositiva, pues, están como todos los datos de contacto con Luis allá en Barranquilla y con todo nuestro equipo. Recordarles el autocuidado, la disciplina, la responsabilidad y solidaridad. No hay control que valga si el autocuidado no se, digamos, se afianza en la organización y si no se tiene la disciplina. Sí. En la siguiente y última diapositiva, María Fernanda, están con nuestros datos. Les agradezco mucho, quedo muy atenta de todas sus preguntas, si bien se las puedo contestar con mucho gusto, y las que alcancemos, las que no, pues seguramente que a vuelta de correo o por el chat se las iremos contestando. Pues Aleja, muchísimas gracias por esta presentación. Sin embargo, yo quiero comentarle a las personas que han estado preguntando, la presentación la vamos a compartir, no se preocupen, y estará también la sesión grabada. Quisiera darle la palabra a Luis. Luis está también en la línea, quiere hacer unos comentarios, y Luis también tiene ya seleccionadas las preguntas. Luis, si te parece, te doy la palabra para que tú realices las preguntas y Aleja pueda responder. ¿Te parece? Claro, sí, señores. Luis, abre tu Hola, micrófono. claro que sí. Buenos días, ¿cómo están todos?
Soy Luis Martínez de Buró Veritas. Hola, Veritas. Bueno, sí, tengo aquí las preguntas, digamos, como clasificadas. Voy a comenzar por las preguntas, Rocío, clasificadas por temas. Pude encontrar 3 temas como en donde las agrupé para poder abordarlas de esa manera. El primer tema se refiere a que hay muchas dudas sobre desinfección, ¿no? Los participantes preguntan qué químicos se recomiendan para hacer la desinfección en áreas de ingreso y de trabajo, si hay algún protocolo de desinfección al que puedan acceder para poder revisarlo, qué químicos se emplean para la desinfección en transporte masivo, qué tan útiles son las cabinas de desinfección y con qué productos químicos de aspersión se recomienda hacerlas, qué requisitos legales se debe cumplir con respecto al proceso de desinfección que sea avalado por el ministerio y qué recomendaciones se tiene para el aseo del calzado con el que se accede a las instalaciones. Todo esto aborda mucho como lo que tiene que ver con desinfección, Rocío. Sí, a ver, con respecto, digamos, a los desinfectantes, las páginas oficiales de la OMS, digamos, nos mencionan que el alcohol del 70% es un excelente desinfectante, ¿sí? Obviamente hay otro tipo de productos que los menciona ahí, que digamos que técnicamente no los puedo sustentar, digamos que no es mi expertise. Sin embargo, como les digo, protocolos de limpieza y uso de desinfectantes pueden consultarlos en la página oficial de la OMS. ¿Sí? Ahí están, de hecho, los protocolos sugeridos. Que si hay requisitos reglamentarios a aplicar, digamos, no hay otro diferente al que se utilicen, digamos, el tipo de desinfectantes que se sugieren allí, que ya están comprobados para eliminar ese virus, ¿sí? Que baja, digamos, que sube su pH, o sea, lo hace alcalino para que este se destruya. Me escuchaba algo de las cámaras de aspersión. Consulté, saben que yo también tenía mucha inquietud al respecto, porque digamos aquí en algunos centros comerciales en Bogotá, en algunos no, en un centro comercial, vi que instalaron unas cámaras de aspersión con amonio cuaternario, una cosa así. Entonces me causaba a mí era la inquietud en el sentido, y hice la consulta, sin embargo, porque digo, en esto hay que ser muy responsables y hay que abordar el tema, sí, claro, las cámaras son seguras para la desinfección de la ropa y los materiales, pero que hay que tener mucha precaución que al tener contacto directo con las manos o con la piel de la persona puede causar efectos colaterales o algún tipo de irritación. Sin embargo, imagino yo que los fabricantes de esas, o lo que nos debemos asegurar antes de adquirir una cámara de esas o un equipo que se ofrece, es que no vayan a tener efectos en la salud colaterales, ¿sí? Como un tema de, no sé si eso produzca alguna alergia, si eso produzca alguna lesión en la piel, pero también cuando lo consulté dijeron, pero sí son muy efectivos para cuando se desinfectan materiales inertes, o sea, la ropa, los zapatos, sí, si uno pudiera poner como una dotación ahí en esas cámaras que le caiga esa aspersión por 10, 15 segundos, creo que es ideal para hacer superficies que son inertes, como dotación, como elementos de trabajo, como equipos, pero que había que mirar con precaución la connotación que tuviera, digamos, de alguna irritación en las mucosas y en la piel. Entonces, pues, esa sería como la respuesta. En cuanto a los protocolos de limpieza, digamos que los pueden también consultar en la OMS. Muchas empresas farmacéuticas pueden ustedes acceder a sus páginas y tienen esos protocolos, porque ellos sí los mantienen, ¿sí? La limpieza con agua, con jabón, tener presente la rotación de los desinfectantes, en eso sí les puedo asegurar que si una vez limpian con hipoclorito, la otra vez en la siguiente semana tienen que limpiar con alcohol, ¿sí? Para irlo rotando, porque igual las bacterias y los virus van haciendo como resistencia a esos desinfectantes. Espero haber contestado a la pregunta. ¿Sí? ¿Qué otra, Luis? Sí, ya te digo cuál es la otra pregunta. A ver, hay las siguientes se refieren, digamos, agrupadas con respecto a lo que son las medidas y los elementos de protección personal que se deben tomar. Entonces dice, quisiera preguntar sobre los EPP de bioseguridad, hay mucha información cruzada. Otra dice, los tapabocas, ¿cuáles son los más recomendables? ¿Qué tan efectivo es el tapabocas de tela y cada cuánto debe cambiarse? ¿Qué tan efectivo es tomar la temperatura de entrar al trabajo si hay muchos casos que son asintomáticos? Digamos que esas medidas ya que van con la persona, hablemos como el tema de la temperatura, ¿no? La OMS, la verdad, sí dice que uno de los síntomas, ¿sí? Y de hecho es una medida que tienen que implementar en los aeropuertos y en
y en los lugares donde haya mucho flujo de personal, ¿sí? Porque, digamos, al estar con una temperatura superior a 38 grados centígrados, digamos que ya es un tema de febrícula o de aumento de temperatura que puede surgir un contagio. Entonces, ¿qué tan efectivo es? Pues yo digo, si los expertos dicen que cualquier elevación de temperatura me puede estar indicando, ¿sí? Que puedo estar contagiado, entonces es un protocolo que se debería seguir, ¿sí? De hecho, dicen que una vez usted tome la temperatura, ¿sí? Si la persona da más de 38 grados centígrados, 38.5, usted debe esperar 15 minutos y debe volvérsela a tomar, ¿sí? Porque de pronto a veces uno como del susto, será que se le sube el calor y pueda que esté punteando esa temperatura. ¿Sí? Entonces lo mandan a uno como que descanse un poquito, se la vuelven a tomar y cuando está por encima de esos grados permitidos, entonces obviamente que lo llevan como al tema sanitario o pues le hacen como todo su protocolo de aislamiento, de confirmación, pues que no esté contagiado. Como les digo yo, en lo que seamos muy responsables y acatemos inteligencia, digo yo, esas medidas que ya están establecidas en cuanto al control de la temperatura. Preguntabas acerca de los tapabocas, ¿sí? De las mascarillas, cuáles son Sí, las más sí, ideales. exacto, cuáles son los más recomendables, qué tan efectivo es el de tela, cada cuánto se debe cambiar. Sí, en eso vuelvo y reitero, la OMS, digamos, eso también es como el depende, ¿no? El depende es, bueno, una mascarilla de tela es completamente viable para nosotros que estamos transeúntes en la calle, ¿sí? Porque se supone que el virus no es tan pequeño como para traspasar nomás como la tela o esos desechables que tenemos ahí, que se deben cambiar mínimo cada 2 horas porque como nosotros estamos mojando con saliva, obviamente lo que tenemos es un reservorio ahí de virus todo el tiempo colgando, entonces no puedo dejar un tapabocas digamos, todo el día. ¿Sí? Y eso es como de sentido común, ¿no? O sea, estoy emitiendo, si ya volvimos a recordar que el virus se contagia por las gotículas, ¿sí? Emitimos, el que estornuda o el que tose o el que habla, porque el que habla también emite esas gotículas. Entonces, imagínense que eso es un atrapavirus ahí, todo el tiempo atrapado. Y voy a tener ese tapabocas todo el tiempo ahí, y a veces cuando me estorba me lo pongo aquí en la garganta o me lo pongo aquí en la frente, y mire por dónde me estoy pasando todo eso. Entonces, sí, por eso se recomienda que su recambio sea mínimo cada 2 horas. Bien, hay unos tapabocas que son lavables, también muy válidos. Y cuando digo yo que él depende es porque si de pronto estoy en la construcción, ¿sí? En el sector de construcción, y yo pues estoy haciendo mis actividades de excavación, pues no sé, lo que esté haciendo allí, ¿sí? Entonces, pues el de tela no va a ser suficiente porque tengo es que también mirar ese otro tipo de peligro al que estoy expuesto y a ese material particulado y tendrá que tener, o sea, ahí tendremos que hacer como la combinación también de la especificación técnica que requerimos del elemento de protección con respecto a la actividad que estamos realizando. Entonces, en ese depende es que yo los invito, es que de acuerdo a la actividad económica que sus trabajadores estén realizando, ¿sí? Evalúen primero la contención del peligro inherente que está por su actividad y obviamente si es suficiente para el virus, que si ya sabemos que el de tela es suficiente para el virus, entonces cualquier otra especificación más, más alta nos sirve también, ¿sí? Pero para eso, la verdad, sí hay mucha información también en la OPS, que es la Oficina Regional de la OMS, pero están, digamos, los EPPs que nos indican. Y no recuerdo qué otra. No, ya, ahora ese es el tercer grupo de preguntas. Yo las veo como medidas a tomar frente a lo que está pasando. La primera dice, frente a esta contingencia, ¿quién responde si un trabajador es afectado por COVID? ¿La ARL o la EPS? En lo único que se ha connotado en este momento, y pues que también es bueno que lo precisemos acá, que sea una enfermedad laboral, un riesgo inherente por COVID-19 es en el sector salud. En ese caso, solo en ese caso, digamos, estará respondiendo la ARL. De resto, por eso tenemos es que extremar las medidas de prevención, porque digamos que esto es un caso, una pandemia, que el virus está por todas partes, pero solamente es reconocido, respondería como enfermedad laboral, digamos, o como accidente o incidente laboral, es en el sector salud. Todo lo demás, digamos, ese responder le corresponde, digamos, como al empresario, pero ante todo como al trabajador en sus medidas de prevención. Si un empleador, ¿sí? Si un empresario le ha suministrado toda la información a sus trabajadores, le ha dicho que se mantenga en su confinamiento, le ha suministrado sus elementos de protección, le ha dicho cómo tener un entorno laboral saludable, le ofrece las condiciones bioseguras para que él continúe su actividad, ¿sí? Puede demostrar que ha hecho todo eso, ¿sí?
y el trabajador de alguna manera se contagia, ¿sí? Seguramente el empleador va a decir, no fue, digamos, en este espacio laboral, ¿sí? Y hay muchas maneras que pudo haberse contagiado. Entonces, por eso, más que quien responde, es que aquí vamos a responder es todos en el autocuidado, con la responsabilidad, con la disciplina. Pero en el único caso en que está respondiendo la ARL es en el tema del sector salud, por su contacto directo. Ok, hay una inquietud que dice con respecto a las personas que sufren de algunas enfermedades que son de alto riesgo para esto del COVID, me imagino que las que tienen enfermedades coronarias, pulmonares, diabetes, etcétera, ¿cómo debo manejarlo como empresa si tengo trabajadores de alto riesgo? Mira, excelente pregunta y digamos que pues eso nos está sucediendo en muchas organizaciones. La circular conjunta 03, de hecho en su ítem donde habla de los áreas, horarios y turnos de trabajo, dice que esas personas, de hecho, personas mayores de 60 años, así no tengan ninguna enfermedad base, personas embarazadas, debemos como que limitar el acceso a las actividades como en sitio. Limitar el acceso, que cómo se trabaja es como limitando el acceso, porque pues tampoco podemos decir, no, entonces ya lo voy a sacar, ¿no? Debo limitar el acceso, seguramente asignándole actividades que pueda hacer desde su casa, pero lo que menciona es limitar el acceso para que no tengan el contagio, porque son personas predispuestas. Entonces, sí, es un muy buen tema en los que cuando yo les digo que hagan de primera mano como esa clasificación de sus posiciones directa, indirecta o intermedia, mirar esos grupos como de exposición y a ver qué manejo se les da. Pero ahí sí es clara la organización que se limite. ¿Cómo se limita el acceso a esas personas, digamos, a sus actividades diarias? Dándoles actividades que los mantengan un poco confinados, ¿sí? Que sigan laborando, pero pues que no estén en contacto, digamos, con el ambiente mientras no se tenga una vacuna y mientras no se tenga un levantamiento de la pandemia como tal. Luis, Rocío, haciendo pues seguimiento a esta pregunta, por acá me preguntan en el personal que en el caso de las personas que tienen familiares con alto riesgo de salud en sus casas, ¿eso también aplica para ellos? No, digamos que acuérdate que el empleador, vamos a dividir dos escenarios, ¿sí? El empleador responde por su trabajador y yo como trabajador, ¿cuál es mi responsabilidad? Que en mi casa yo aplique las medidas preventivas al lugar, ¿sí? Sí, de nada me sirve, es muy juicioso para el trabajo, llegué a mi casa y no llegué, no me cambié la ropa, no me bañé, no me desinfecté y tengo a mi mamá hipertensa, tengo a mi mamita que tiene 86 años, ¿sí? Entonces, esas medidas deben extremarse con esa conciencia de quien llega desde afuera, porque pues, digamos que el gran dilema es, Dios mío, tenemos esos héroes trabajando por allá en la calle, llegan a la casa y se les olvida que tenemos aquí diabéticos, que tenemos hipertensos, que tenemos personas mayores. Entonces, tal cual traten su entorno de familia como si fuera una empresa. Y entonces en su entorno de familia, a la entrada de la casa, que también hay mucha orientación al respecto, ¿sí? Tengan su área segura, donde la gente llegue, ponga su morral, si llegan los muchachos de la calle, llegan su morral, su maleta, aspersar con ¿qué? Con alcohol al 70%, que es lo más a la mano que tenemos, ¿sí? Inclusive hay gente, médicos dicen también con agua oxigenada pueden hacer esa desinfección, dejen sus zapatos ahí, desinfecten los zapatos, hagan esa aspersión también, manténgalos ojalá o fuera de la casa. Perdón, te interrumpo. Sin embargo, los lineamientos mínimos de prevención de un documento que publicó el Ministerio, yo lo Señora, qué pena, no te escuché. Señora. Por favor, hagan las preguntas en el chat y nosotros estaremos haciendo la pregunta a Aleja. Ok. Bueno, entonces estamos en el tema de la casa, que las mismas medidas, nunca, digamos que el gobierno ha sido claro. Esto obviamente aplicable especialmente en ambientes laborales, pero nunca nos está diciendo que no sea aplicable en las casas. Y en las casas, trátenlas como si fuera exactamente como su empresa familiar. Y las mismas medidas de contención, su limpieza de las áreas, espacios de trabajo, de la cocina, de sus baños, de su desinfección, exactamente igual. Okay. Aquí hay una pregunta que es un poco complementaria a la que nos habían hecho ahorita con respecto a si esto lo maneja la EPS o la ARL. Esta persona pregunta si el servicio que yo presto es transporte al sector salud,
Y al yo exponer mis trabajadores al sector salud, lo que estoy haciendo es exponerlo con ocasión del trabajo al riesgo. Ahí sí lo cubriría la ARL. Digamos, es un límite, yo los invito a todos, es un límite que tienen que definir con su ARL directamente, ¿sí? Hasta este momento solamente personal del sector salud, o sea, equipo, enfermeras, fisioterapeutas, médicos, sí, como ese sector, ese personal biosanitario, digamos. Y ese fino alcance de lo que si cubre o no cubre, los invito a que lo definan con su administradora de riesgos laborales, pero hasta el momento solamente ese personal biosanitario, que tiene contacto directo con el paciente. Ok, aquí hay otra pregunta. Me preguntan, ¿cómo debemos actuar a partir del 27 las empresas que retomamos la producción? Digamos que los que retoman la producción, la invitación de toda esta sesión es que ustedes revisen con responsabilidad todos los protocolos de prevención que nos están solicitando, ¿sí? Terminada esta sesión, yo de ustedes imprimiría la circular 018, la circular conjunta 03, empezaría a mirar tema por tema. Entonces si yo voy a retomar mis operaciones, ¿yo qué debo hacer? Debo tener controles al ingreso de mi personal, durante la jornada de trabajo, al finalizar, qué precauciones, si les voy a tomar la temperatura, si les voy a instaurar un lavamanos, si les voy a poner aquí como una estación para la desinfección antes de que ingresen a mis instalaciones, cuando se vayan a ir, durante el trabajo, ¿sí? Esas son las precauciones que se debe tener. Que si me dicen que debo tomar, pues no sé, en Bogotá se dice que debemos tomar el Transmilenio y su ocupación solamente va a ser permitida al máximo del 35%. Eso quiere decir que va a ir un solo pasajero en cada bus. De hecho, hay circulares muy específicas donde dice, inclusive esta 03 nos dice si usamos transporte o si les vamos a suministrar transporte a los trabajadores, cómo debemos ubicarlos. Un pasajero por silla, ¿sí? Y un pasajero por silla y hacerlo de manera como en zigzag, cosa que una persona no quede detrás de la otra, porque acuérdese que si tose, que si habla, esas gotículas por el aire le pueden caer a la persona de atrás. O sea, todos esos temas que cómo vamos a actuar es actuando inteligentemente en esta cuarentena, con responsabilidad, disciplina, autocuidado y mucha solidaridad, ¿sí? En este momento no podemos sacar como toda nuestra garra de mirar cómo me invento de salir sin que me vea la autoridad, de salir sin que obviamente no se den cuenta que no estoy utilizando el tapabocas ni los guantes, ¿sí? Ahí, digamos, dan especificaciones de cómo abordarlo. Y el mensaje es con mucha disciplina y responsabilidad. Inmediatamente yo le digo a empresarios, armen su equipo de trabajo, eso solo no se puede hacer, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que más conocen las actividades y la operación de su empresa? ¿Cuál es la persona que más sabe de seguridad y salud en el trabajo en su empresa? ¿Cuál es la persona que tiene más afinidad con sus trabajadores, de manera que arme usted el mejor de sus equipos para que se pongan a hacer, digamos, un plan de bioseguridad y de continuidad? Pueden contar con nosotros si quieren que los acompañemos en ese tipo de planeación y de sistemas de bioseguridad con respecto a esta pandemia. Entonces, okay. Eso es. Hay una persona que pregunta, ¿el uso de los guantes es beneficioso? Mire, con los guantes también han habido muchos temas técnicos. Claro que son beneficiosos porque es una barrera física. Lo que pasa es que puede ser también un sofisma de que como tengo el guante todo el día, entonces se me olvida que es que en el guante también se me quedan pegadas las cosas, ¿sí? También se me quedan pegadas las gotículas, con los guantes escojo la varilla, no sé qué. Yo debo estarme lavando las manos con los guantes, ¿sí? Porque debo estarle lavando su superficie, porque a veces sin querer con ese guante me toco la cara, me toco las manos, entonces el guante se debe desechar, ¿sí? Y de hecho las ARLs también han sacado como unos boletines del uso efectivo de los guantes, porque de hecho en el látex está, o comprobaron, hicieron algún estudio, que se queda el virus pegado hasta 2 horas, ¿sí? Entonces, si está pegado ahí 2 horas y yo no me lavo siquiera el guante por fuera, entonces lo que estoy haciendo es un vector llevándome los guantes. O sea, sí son una barrera, claro. De hecho, se solicita que se usen los guantes, pero pues también hay que tener el tema de higiene con los guantes, de estarles como desinfectando. ¿Sí? Ok, alguien pregunta, ¿hay alguna normatividad que hable acerca de si los trabajadores con hipertensión que son menores de 60 años se deben obligatoriamente quedar en casa? No, no hay ninguna. Hay lo que nos sugiere
es que se debe limitar el acceso a las actividades, ¿sí? Y en ese limitar hay muchas cosas. Pueden seguir trabajando de otra manera, con otra función, o el hombre, de hecho, no lo dice, no, que así que si son hipertensos, que si son mayores. De hecho, algunas empresas, perdón, algunas, no muchas, algunas empresas he sabido que personas de 60 años, pues digamos, no están en este momento haciendo actividades en campo. Están haciendo otro tipo de actividades, pero que hay una reglamentación de que se deben tener. Seguramente por ahí en el decálogo, que no sé si ustedes fueron inquietos en escucharle al presidente como el decálogo a seguir en esta cuarentena inteligente, mencionaba algo como de las personas como que están expuestas, pero no es limitarse su acción, su acceso directo como a las instaladas, al trabajo en campo. Pero Ok, ok, no que yo bueno. la conozca, ¿no? No que yo la conozca. Ok. Bueno, hay alguien que pregunta algo respecto a lo que es sector de construcción, pero yo creo que más adelante podemos considerar la posibilidad de hacer uno que esté enfocado exclusivamente en el sector de la construcción, dado que hay bastante información al respecto, ¿no? Y que es uno inclusive de los sectores que se reactivan con esto. Entonces ya después con la Cámara se revisará la viabilidad de hacer uno con respecto al sector de la construcción. Yo quiero, Claro. antes de ya, finalizar, decirles que este servicio que comentaba Aleja Rocío de Buró Veritas con respecto a lo que es la evaluación del sistema de gestión de bioseguridad, tiene dos escenarios. Un escenario en el que nosotros pudiéramos ayudarlos a construir los protocolos, a revisar cuáles son aquellas medidas que deben tomar de cara a lo que es la reglamentación y a sus posibilidades. Y el otro es ya la evaluación en sí, en el que cada uno de ustedes decidió por sí mismo implementar las medidas, conocer de cerca los lineamientos y llevarlos al hacer. Y nosotros lo que hacemos es ir a hacer una inspección, hacemos una evaluación documental y una inspección en físico, en donde cuando determinamos que el cliente cumple, emitimos algo que se llama una declaración de cumplimiento frente a la normatividad establecida. ¿Qué pasa con esto? Esta declaración de cumplimiento es la manera como la empresa le va a decir a todas sus partes interesadas, dígase entes de regulación, clientes, sus propios trabajadores, su comunidad, sus proveedores, sus clientes, que al interior de la compañía se adoptaron y se están cumpliendo con todas las medidas necesarias para prevenir el contagio masivo de COVID. Esto va a generar confianza, esto va a generar credibilidad en lo que se está haciendo y es una declaración de cumplimiento que soporta el hacer las cosas bien con respecto a lo que son estas medidas. Entonces, yo les escribí al chat de orden interno, por interno, mis datos, pero también los pueden conseguir a través de la cámara para que a los que quieran recibir información detallada con respecto a esto o alguna cotización, con el mayor de los gustos la podemos suministrar. Entonces, te doy el paso, Aleja y Amchan, para que finalicen. Muchas gracias. No, Luis, muchísimas gracias a ti por apoyarnos con esta gestión para realizar esta charla y sobre todo a Aleja Rocío que estamos conectados desde tempranísimo para poder realizar esta actividad. Sabemos que todavía hay muchas dudas por resolver. Queremos darle un parte de tranquilidad. Nosotros vamos a compartir estas preguntas a Aleja y a Luis. Esto queda grabado. Nosotros estaremos enviando todas las consultas para que sean contestadas vía correo electrónico y cualquier otra consulta que pues quieran realizarnos, nosotros con mucho gusto se las vamos a trasladar también a Buró Veritas. Muchísimas gracias pues a las empresas afiliadas que nos acompañaron y a las empresas pues también no afiliadas que estuvieron participando. Estén conectados a todas las actividades que estamos realizando a través de nuestra plataforma y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aleja, te dejo para que pues, si quieres decir algo. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y por su inquietud con el tema. Esperamos que haya sido un espacio constructivo, un espacio técnico de construcción colectiva para salir adelante. Me disculpo nuevamente por los inconvenientes técnicos, pero gracias María Fernanda por tu excelente gestión.
de ayudarnos a darle continuidad. Muchísimas gracias. Quedamos a su disposición. Como dice Luis, estamos preparando algunos webinars también específicos por sectores, digamos que también serán de público conocimiento para ustedes. Y muchísimas gracias. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, muy amable. Gracias.